empezar a atender básicamente el contenido y todo lo que les vamos a referenciar dentro de la información. No es una sencilla clase donde sencillamente se pasa una diapositiva y estamos referenciando un nivel de información que de pronto no estamos interpretando de manera práctica. Entonces, nuestra masterclass básicamente es interactuar con la interpretación que nos ofrece cada tema dentro de los modelos de los sistemas de gestión y dentro de las normas específicas que se manejan o que son certificables en ese orden. Entonces, para este caso, siempre les recomiendo, que en algunos casos también las tenemos a veces disponibles o las pueden solicitar a pesar de que no somos entes normalizadores, pero conseguirse la norma en su original para ser trabajada a nivel digital o a nivel físico, como les quede mucho más cómodo. Bueno, entonces voy a probar aquí sonido, como siempre tengo algunas ayudas por ahí. Nos ayudan a dinamizar si se está escuchando, si tenemos buen audio, ¿me cuentan? ¿Alguien? Bien sea por micrófono o por el chat, que los estoy revisando. Entonces, sí, Janet, te estamos escuchando bien. Listo, muy bien. Entonces, tal como lo disponemos, hoy tenemos un tema que hemos titulado los programas prerequisito para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Muchas gracias, Diego. Para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. O sea, entre paréntesis habíamos puesto el título ISO-TS, o sea, que son las especificaciones técnicas. Este TS corresponde a las siglas en inglés Technical Specification, y en ese orden, pues son guías, ¿cierto? Algunas pasaron a ser normas certificables, pero con base a normas de sistema de gestión, en este caso la ISO 22000, o las que necesitamos acreditar dentro de unas categorías en las que nos encontremos o en las que se encuentre el alcance de nuestro sistema de gestión. Ya vamos a ver qué es todo eso, ya vamos a entender cuál va a ser el lenguaje y a qué nos referimos. Entonces, por favor, póngase en cómodo, aliste su material y pues nos vamos a ir dinamizando e integrando, ya que está aquí ingresando algunas personas que nos están solicitando el acceso. Listo. Entonces, el tema de hoy, vamos a empezar con el título para que se refresquen. Entonces, aquí vamos a proyectar. Me van a, por favor, a referir. Un segundito aquí, bajamos este volumen. Sí, por favor, pues estamos referenciando. Voy a mirar a ver si tengo una rata aquí. A ver, aquí tenemos inquietos por este lado. Entonces, ¿qué necesitamos referenciar? Que estemos viendo nuestra pantalla. Alguien nos cuenta, bien sea por el chat o bien sea por este medio o a viva voz, puede abrir su micrófono y corresponder si estamos viendo la pantalla. A ver. No vemos correspondencia, están viendo la pantalla. Estamos viendo la pantalla. Muchas gracias, eso, buena iniciativa. Muy bien, con esa aclaración estamos dando correspondencia a que todos están viendo la pantalla. Entonces dice PPR, primer término importante dentro de nuestra masterclass, programas prerequisito. Eso es lo que significa. Muchos lo organizan a un lenguaje literal dentro de las traducciones diferentes, RPP, etcétera. No, programas prerequisito. Sencillamente así es como debemos dar traducción técnica a este lenguaje dentro de los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces aquí vamos a empezar a rayar en ese orden para empezar a entender cuál es ese modelo o ese contexto y por qué proponemos este tema. Esto empieza a surgir como connotación importante
dentro de las interpretaciones de los que llegan a modelos mucho más avanzados como son ISO 22000, que ya tienen que tener un sistema HACCP establecidas sus buenas prácticas higiénicas y algunos programas por requisito operacionales y programas por requisito básicos para el sostenimiento, el mantenimiento y la implementación del modelo del sistema de inocuidad alimentaria común ISO 22000. Porque aquí ya para los programas por requisito se requiere gestión, que es esta G que está aquí. Entonces, este sistema de gestión de inocuidad alimentaria es lo que significan estas siglas, ¿sí? Establece que cuando ya estoy haciendo gestión, estoy en el nivel de gestión y he pasado un sistema de aseguramiento que es el sistema HACCP, básicamente el HACCP hasta ahora es un sistema de aseguramiento que significa análisis de riesgos y puntos críticos de control, está directamente sobre el producto, ¿sí? Y hemos superado unas buenas prácticas higiénicas. ¿Cuáles son esas buenas prácticas higiénicas? Las que estábamos llamando y seguimos todavía llamando, mal llamadas, las BPM, ¿listo? El concepto actualizado que hemos visto en otras masterclass, que ya es necesario tenerlo en cuenta, es que no hablamos dentro del lenguaje técnico como BPMs, ¿correcto? Se habla de buenas prácticas higiénicas. Incluso el Códice Alimentarios en su actualización, su revisión del año 2020, ya en pleno, está implementado, se acabó la transición, tiene 2 capítulos específicos actualizados. El capítulo 1, que no lo llama en ningún momento buenas prácticas de manufactura, lo llama buenas prácticas higiénicas y propone otros términos, otros conceptos claves para su implementación, su entendimiento, su interpretación, incluso la validación, y propone en su capítulo 2 el sistema HACCP, con un modelo de validación actualizado para los criterios de lo que básicamente hoy actualiza en sus 7 principios. Eso es básicamente el sistema. Entonces, esas buenas prácticas higiénicas corresponden a programas por requisito convencionales. Esos sistemas HACCP, que tiene ya unas medidas de control mucho más avanzadas y todo, empieza a corresponder con el concepto de programas por requisito operacionales, ¿sí? Entonces, aquí les voy a ayudar. Las PPR convencionales es lo que estamos llamando puras BPH, no llamadas buenas prácticas de manufactura, porque si alguien alcanza a ingresar en este momento, pues va a quedar perdido. Dice, yo conozco, son mis buenas prácticas de manufactura. No se llaman buenas prácticas de manufactura. Son las buenas prácticas higiénicas porque está hablando de la integración y la contextualización de un ambiente, una persona bien dotada, ¿cierto? Bien dotada, me refiero a su dotación, a su vestimenta, con conocimientos, competencia, capacitación para manejar la relevancia o el control sobre el proceso productivo y el producto, ¿sí? Esas serían esas BPH. Y las PPRO vendrían a ser las medidas de control asociadas a los peligros significativos, que ya estamos hablando de producto, ¿listo? Entonces, ahí empiezan a hacer ese concepto. Tal cual que tenemos que tener en cuenta dentro de los conceptos claves de ese modelo de los PPRs para los sistemas de gestión, no va a ser una simple PPRs, no van a ser las clásicas BPH, probablemente sí bien sustentadas, pero en su modelo, su lenguaje de actualización, y van a ser unas PPRO mucho más exigentes asociadas a el análisis de riesgos y puntos críticos de control, ¿sí? Pero, ¿qué sucede cuando ya no sencillamente estoy cubriendo los puntos críticos de control, o sea, los PCCs, con medidas de control convencionales que me arrojan dentro del plan HACCP? Son medidas establecidas para PCCs, ¿sí? Sino que tuve que evolucionar. Ya no eran tan críticas y eran para los peligros significativos. Pues ese modelo de PPROs tuvo que avanzar, tuvo que categorizarse y tuvo que centralizarse a las actividades. Vamos aquí a desactivar un audio, listo. Muy bien. Cuidado ahí con los audios, por favor. Listo. Entonces, en ese orden,
Las convencionales, PPRs, programas por requisito, las de, yo digo siempre, las de limpieza, desinfección, las de lavar y planchar, las sencillas, las de mantener un ambiente inocuo, las medidas de control ya específicas a un peligro identificado, que se llaman los programas por requisito operacionales, y ya las medidas convencionales que de pronto no están manejadas por el plan HACCP, no por este modelo del sistema HACCP, sino unas medidas convencionales asociadas a los peligros significativos, que puedo ir controlando con los programas por requisito operacional. Ese lenguaje, esta flechita que está aquí, es para el sistema de gestión. Son esas, más las del HACCP, pero cuando no tengo que manejarlas por las convencionales ni por las del HACCP, y son medidas de control para peligros significativos que obtengo dentro del modelo del sistema HACCP, del sistema de inocuidad alimentaria, perdón, pues es el contexto de unos programas por requisito operacionales ya no tan convencionales, ¿sí? Y a eso, ¿qué le llamó el sistema de gestión de inocuidad alimentaria? Lo llamó plan control de peligros, ya no lo llama plan HACCP, porque si no entran por plan HACCP, pues no lo puedo llamar medidas HACCP, porque no salen de ahí, ¿sí? Si ya no son medidas convencionales de limpieza, desinfección, plagas o lo que se llama saneamiento, esto corresponde a puro saneamiento. Todo lo que entre dentro del concepto de saneamiento son sencillamente BPH, buenas prácticas higiénicas, y son sencillamente programas por requisito. Ahí no está haciendo nada más, ¿listo? Entonces ahí, bueno, ahí intentamos, me disculpan el rayadito, pero ahí nos vamos entendiendo. Recuerde que alguien me preguntaba en una sesión anterior, que hacía preguntas, que decía que dónde estaban las sesiones grabadas, que se quería volver a retroalimentar, que querer hacer unos repasos, que quería devolverse en el tiempo, etcétera. Y mire que sí, resulta que sí tenemos dentro de la plataforma y los criterios pagados, los videos subidos en nuestra página y en YouTube. Ya me contaron eso, ¿sí ven? Entonces, ahí, ¿qué quiere decir? Que va a aparecer igualito todo lo que estemos haciendo acá y lo que convencionalmente necesitemos preguntar o reproducir, háganlo de una vez, en vivo en directo o por el chat. ¿Listo? No tengan problema con eso. Entonces, este sistema de gestión, ¿sí ve? Todo lo que no entra en las convencionales de saneamiento y en las medidas que van asociadas a los puntos críticos de control, pues se llamarán programas operacionales y están asociadas a los peligros significativos, no críticos. En ese orden, la norma adoptó algo que antes únicamente llamaban, o se llaman plan HACCP o se llaman programas requisito convencionales. Entonces, hoy lo llama plan control de peligros, y ese es el numeral el 8.5, básicamente, ¿cierto? Tengo que apagar aquí por acá un ruidito que tenemos. Nos están escribiendo ahí con un ruidito. ¿Listo? Y en ese orden, ese plan control de peligros, dése cuenta que ya es, vamos a quitar estas interferencias aquí. A quitar estas interferencias, porque nos distrae. Listo. En ese orden, a ver si ya funcionó. Listo. Ese plan control de peligros, entonces, es para los peligros significativos, para lo que ingresa como un peligro crítico, ¿cierto? Y para lo que son medidas de control convencionales. Entonces, ya es un conjunto. ¿Qué quiere decir? Que ese plan control de peligros que nos cita, cuando hablamos de sistema de gestión de inocuidad alimentaria, estamos hablando de una ISO 22000, que es la que gestiona y la que usamos de modelo. En el caso de que no usáramos una ISO, usaríamos del mismo contexto una IFS, una CQA, o usaríamos una BRC, ¿sí? Básicamente. Aquí el modelo es utilizar un sistema de gestión, en este caso nuestra ISO 22000 en su versión 2018. ¿Cuál es el lenguaje ahí? Plan control de peligros. ¿A qué llamo eso? A la combinación de un plan HACCP, si es que no tenemos análisis por plan HACCP, a la combinación de los programas por requisito operacionales, cuando no todo lo tengo por el HACCP, o al plan HACCP más los programas por requisito operacionales que he definido para los peligros significativos y para los PCCs
de mi sistema de gestión, ¿sí? Entonces le dice o una o dos, o las dos. Ese es el nuevo concepto. Ya no te dice, pásame el plan Hazard. No, es que yo no tengo PCCs. Ah, listo. Entonces ya hablamos. Pásame tu plan con control de peligros. ¿En qué consiste? ¿En planes Hazard y PPROs? ¿O en solo PPROs? ¿O solo en planes Hazard? Eso ya es otra cosa. O las dos, básicamente. Y eso ahí lo encuentran en ese numeral 8.5. ¿Qué quiere decir entonces esos programas requisitos ya en el sistema de gestión de inocuidad alimentaria? Que ya no pueden ser de cualquier nivel, deben ir enfocados a esos peligros significativos y empiezan a ser exigentes con respecto al alcance o las actividades en las que me encuentro. Me explico. Algunos no trabajan directamente alimentos, ni procesan alimentos. Estamos trabajando o tenemos dentro del alcance actividades asociadas a envases que van en contacto con el alimento. Son envases para alimentos, ¿sí? Entonces no encontraba dentro del alcance esta norma, dice, pero esta norma es para mí, es que en todo lado me hablan de alimentos, alimentos, alimentos. ¿Dónde están mis programas requisitos operacionales o la guía de mis programas requisitos operacionales exclusivos para los envases que van a ir en contacto directo con los alimentos? ¿Qué requisitos debo cumplir? ¿Quién me lo reconoce? ¿Cuáles son? Porque no todos, si leo esto, habla de alimentos, de pronto no es tan específico. Entonces, para esos alcances y para esas actividades se crearon y se establecieron unas categorías dentro de los modelos de sistema de gestión. Y esas categorías ya están asociadas a los alcances, ¿cierto? Que me permiten trabajar mi sistema de gestión basado en la norma, mis BPH tal como me dice la ley o como me establece el CODES, cuando nuestra ley es muy básica, y me permite aplicar mis programas de requisitos operacionales específicos para mi alcance, ¿sí? Entonces yo dice, yo sí produzco alimentos, pero para servicios de alimentación y restaurantes, lo que en común adoptamos del lenguaje extranjero, el famoso catering, ¿listo? Dice, yo tengo, no, sí, le tuvimos que clasificar, porque una cosa es procesar alimentos, se consumen de manera inmediata, no es un producto que tiene una rotación, una trazabilidad, un nivel de almacenamiento, un tiempo en alacena o en anaquel, y luego si se va y va a ser consumido y se va a disponer un residuo específico, ¿sí ves? No tiene esa aplicación. Entonces hay una categoría para los alimentos. Hay una categoría para los que solo se dedican a esa comercialización, al almacenamiento y a la recepción. Sí la hay. Tuvimos que clasificarlos en una categoría. ¿Quién hace eso? Todos los modelos de sistema de gestión y los reconocidos por el sistema GFCI, es el globalmente, el que nos acepta globalmente toda la estructura, las normas de los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Dijo, listo, nos tocó categoría para alimentos, categoría para transporte de alimentos, porque no produces, tú solo transportas, y nos tocó ver la prioridad, los peligros significativos y crear unos programas para requisitos operacionales únicamente para tu actividad, categoría de catering o servicios de alimentación, restaurantes y otros, y categoría para envases para alimentos y categoría para alimentos para animales, que es diferente dentro del alcance, que se tiene el mismo cuidado, pues el consumidor lo único o el usuario no se queja, pero obviamente debe llevar el contexto de la inocuidad y pues en ese orden hay una serie de actividades asociadas a ese modelo, ¿listo? En ese orden, aquí solito, el sistema de gestión en una ISO 22000, esa es la base, ya les voy a mostrar dónde dice eso. Vea, yo no había visto eso, yo me había puesto a hacer los requisitos legales y toda esa tarea, y lo que tenía que cumplir en Colombia, de acuerdo a mi alcance y todo eso, pero yo no me había trabajado con las familias ISO-TS, yo no había trabajado con eso, y es un gran error, porque hace parte de los requisitos aplicables, y la norma se lo dijo, y la tenía que encontrar, reconocer, interpretar, implementar, validar, o sea, verificarlos, validarlos y mantenerlos dentro del modelo del sistema, independientemente en que no solo va a recibir una certificación en el caso de que tuviera una ISO 22000 versión 2018.
Ahí dentro está ese requisito, o sea que sí lo teníamos que cumplir. Si me estoy certificando en una ISO 22000, me van a reconocer el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y ahí me están reconociendo unos programas particulares, pero solamente como cumplimiento de requisito ISO 22000, numeral 82. ¿Listo? Sin embargo, yo, cuando digo yo, en la organización, el sistema de gestión, ¿sí? En este caso, para el alcance o las actividades de ustedes, los que están presentes, en ese orden, como organización, me ubico en la parte o las actividades en el alcance al que pertenece, ¿cierto? Pero tuve que evolucionar, me tuve que reconocer que mis programas por requisito eran muy específicos, y necesito reconocerlos porque me llevaron a la evolución. Ya tuve que pasar de unas BPH a un sistema HACCP. Sí, este es el camino. Mi primer paso como bebé es esto, en los modelos de sistemas de gestión. De las BPH salto al HACCP, de HACCP salto al sistema de gestión, como una ISO 22000, ¿cierto? Pero para poder saltar a un modelo de autocertificación y reconocimiento de algo específico, me llevaron a evolucionar y tuve que manejar programas por requisito operacionales únicos. Yo me puedo copiar de algunos de ustedes y se pueden parecer, pero son únicos y específicos. ¿Qué le pidió en esa tarea? Y para poder saltar al siguiente sistema, que ya les cuento cuál es, tiene que reconocer sus propios programas requisito operacionales. Decirme cuáles son, cómo funcionan, cómo se implementan, cómo se validan, cómo me demuestra que están funcionando, cómo establece eficacia y desempeño en el tiempo, para poder llevar a reconocerse, a eso sí se la reconoce, esos ISOs TS, que son esos programas por requisito operacionales, ¿sí? Vamos a ver aquí quién es el del audio. A ver qué nos colaboran por ahí con el audio. Sí, hay hartos audios. Ella sobre el... Bueno, ya, lo encontré. Listo. Entonces, en ese orden, con las interrupciones para que no se me desconcentren, esos programas operacionales se los avalan a partir de una norma específica solo para los programas operacionales, que se llaman las ISO TS, ISO Technical Specification, ISO, en ese orden, especificaciones técnicas. ¿Qué quiere decir? Que es la descripción de la descripción de la descripción, ¿cierto? Del programa por requisito global, donde se va a aterrizar, y ahí va a encontrar lo que debe tener un programa por requisito particular, y más si es el que a usted le aplica, ahí va a encontrar los requisitos y las guías. Pero como antes no lo reconocían sino dentro del sistema, como un requisito nada más, en este caso sí se le reconoce. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de una ISO 22000 nos vamos al paso siguiente, que en este último es la evolución, y ya nos están acelerando a que todos lleguemos más rápido hacia allá, y se llama la FSC, Food Safety System. Ay, perdón, ¿vale? Me está engañando aquí busquemos acá nuestro lapicito. Me está engañando aquí la concentración. Entonces, FSSC, Food Safety System Certification, no se apane con ese inglés, con la pronunciación, dice, ¿qué quiere decir? Que es el sistema evolucionado de un sistema de seguridad alimentaria, ¿cierto? Autocertificado, reconocible. ¿Qué quiere decir? Que tienes un sistema de gestión andando, un sistema de aseguramiento evolucionado aplicado a los peligros críticos y unas BPH, que son los programas por requisito particulares, y tiene unos programas por requisito operacionales para los peligros significativos que no eran críticos, ¿cierto? Que dan cumplimiento a ese plan control de peligros. Entonces, esa FCC es la unión de 3 normas. Es auditarle 3 normas. ¿Cuáles? Entonces, la primera, ¿cuál creen que es? La primera, la FCC 22000, que en este caso, ya les muestro más adelante, va en la versión 5.1, también ha tenido sus cambios, es auditar 3 normas. La primera es auditar la ISO 22000, ¿listo?
Entonces, aquí en ese orden, para que no se pierdan, esta es la primera norma. Les dice, venga, certificarlo en FSC y auditar el FSC es auditar una ISO 22000 toda en su versión 2018. ¿Listo? Esa es su primera combinación. La segunda norma que le reconoce es la especificación técnica, la ISO 20S que le corresponde a su ICATE. Entonces, 22002, rayata, así. Tiene que ubicarse en la especificación que le corresponde. Esa es la segunda combinación. Y la tercera combinación, o sea, la tercera norma que se audita ahí y se reconoce dentro de ese modelo para llegar a decir, estoy certificado en un Food Safety System Certification, certificable reconocido, son los requisitos adicionales de la FSC, que en este momento están en la versión 5.1. ¿Listo? Vamos a apagar esto. Vamos a ver si lo encontramos, ese audio que está por ahí. Está por ahí sonando. Listo. Entonces, en ese orden, S1, 2, 3, es esto, ¿sí? Los requisitos adicionales, no es cualquier tarea, no es cualquier modelo o sistema. Le está reconociendo el de la gestión, los de programas por requisito, que son parte del aseguramiento y las básicas de control, y los requisitos adicionales, que son el modelo evolucionado a cuestiones muy particulares, que no trascendieron ni en la 22, ni en la de ISO-TS, porque no es el alcance, ni en cualquier modelo de aseguramiento, mucho menos como la de SDH, y mucho menos como la base de un sistema de control llamado las DPH. ¿Sí? Ese es el contexto. Entonces, ¿quién propuso y quién fortaleció, aseguró y fundamentó esos programas por requisito a partir de las ISO-TS? La FSC. Dijo, ¿quiere llegar acá? Aplica su... aquí sí se las voy a reconocer, porque le estoy autocertificando 3 modelos de sistema. Le estoy certificando la ISO 22000, que es un sistema de gestión, la ISO-TS, que es para sus programas por requisito, y me dice cuáles, si son los particulares, más los criterios que tuvo que atender, que ninguno de las dos normas anteriores tenía, y yo sí se los apliqué aquí en una versión 5.1. ¿Listo? Entonces me cuentan si vamos bien, ahí hay emociones, cositos en el chat, por favor, me cuentan si vamos bien, porque vamos a pasar a la siguiente diapositiva y nos toca borrar, pues para que ese rayado no se vaya a la siguiente. Me cuentan si tienen preguntas o alguna inquietud o algo que aportar, una connotación, opinión, todo es bienvenido. Así, sin miedo, sin penas. Listo, entonces en ese orden vamos a nuestros criterios establecidos, dos criterios establecidos de la cual organizamos estos temas, que es la parte 1, que son nuestras generalidades, que vamos a encontrar ahí, nuestra parte 2, la 3 y la 4, que siempre es lo que estamos haciendo como por temática y como por orden, y porque nos ha dado muy buen resultado y muy buena práctica. ¿Listo? Dentro de esas generalidades vamos a encontrar, siempre tenemos que ubicarnos sobre el ciclo PHBA. ¿Por qué? Porque esta ISO 22000, independientemente que hayas estado en las otras masterclass y hayas entendido, estudiado, esté certificado como auditor, etcétera, como implementador en una ISO 22000 o en cualquier otro modelo, independientemente de eso, tiene que volver a recordar y entender que la única norma compleja, pero muy completa, que posee 2 ciclos PHBA es la ISO 22000. Esa es la gran diferencia por encima de todas las demás normas, de la 9000, de la 14, de la 45, de la 28, de la 27000, de cualquiera. Es la única que maneja un doble ciclo PHBA. Es por eso que siempre lo tenemos que citar. Los requisitos, ¿dónde vamos a encontrar nuestros requisitos de nuestro tema? Programas por requisito, y operacionales para el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. La parte 2, ya hay una pregunta ahí, tranquilos, ya se las vamos a responder, que es un lenguaje interpretativo. Aquí no le vamos a citar, bien, leamos la definición de tal cosa, sino qué tenemos que tener en cuenta para poder interpretar y cuál vendría a ser la buena interpretación, la interpretación técnica dentro de ese modelo. No es solamente tomar el lenguaje y el concepto claro. ¿Listo? Una descripción, que es donde ya abre la interpretación de esos programas por requisito y sus programas por requisito operacional, y las conclusiones, estrategias y recomendaciones. ¿Listo?
Entonces, hay ya varias preguntas. Vamos a detenernos un segundito ahí. La primera, ¿dónde podemos encontrar la lista CISO-TS de los diferentes sectores? Excelente, claro que hay una lista. Es incluso una tabla. La mejor que hoy puede referir, que la consigue fielmente, porque sí hay varias interpretaciones, traducciones, incluso le ponen malos años y una serie de cosas. La mejor la establece la FCC, o sea, la norma FCC 22000 en su versión 5.1, la llama tabla número 1 de categorías. Ahí la vamos a encontrar con fechas, nombres, números, etc. ¿Listo? Entonces la siguiente pregunta es, ¿y dónde puedo bajar la FCC 22000 en PDF? Y bueno, en PDF y lo que pueda, sí. En la página ya está disponible. Les cuento que solo estaba en versión en idioma inglés. Pero nuestra página FCC, colocas el link, ahí básicamente entre los temas de búsqueda ya hay forma de bajar la traducción. Ya está en español, Grupo Élite se las pueden suministrar. Si le hacen una solicitud expresa, no los voy a poner ahí en aprietos a nuestros operadores ni nada de eso, pero se las puede facilitar o les puede facilitar la guía y el link. En este momento, para no cometer errores, no se los coloco ahí en el chat. Si lo encuentro aquí antes de terminar la clase, todo, con mucho gusto, pero eso ya es fiable bajarla en español. Únicamente la FCC maneja en inglés técnico. ¿Listo? Entonces también podríamos tener imprecisiones y equivocaciones en esas traducciones y en esa interpretación. Y eso es lo que básicamente, pues es lo que estamos haciendo, interpretando, que es el lenguaje. Entonces me cuentan si está acorde con la respuesta o si necesita que ampliemos algo más, si estamos bien. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar. Yo estoy pendiente por ahí. ¿Chat? Bueno, entonces, ¿qué son esas generalidades? ¿Qué proponemos en las generalidades? En esos sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, o sea, nuestras siglas SGIA. Pues básicamente, reconocer cuál es esa connotación o esa ubicación dentro del ciclo PHBA y reconocer quién me ordenó que yo tenía que trabajar con la familia ISO-TS o con las categorías ISO-TS o con la de los programas prerequisito y dónde decía eso, porque básicamente les tengo que decir que como auditorías, en auditorías todavía existentes, modernas, actuales, hemos encontrado que empieza a ser una mayor connotación de hallazgos de no conformidad, increíblemente. Trabajamos una FCC, trabajamos una ISO 22000 en ciertas categorías, pero no han hecho el reconocimiento de una ISO 22000, la que le haya correspondido, por ende están trabajando el numeral o los requisitos que creen que eran con los básicos, con los de las BPH o con los del HACCP. Nunca les va a alcanzar, porque no es explícito, no va a manejar el requisito o el debe que les está proponiendo esa ISO-TS. ¿Dónde lo encontramos? En ISO 823, ya los pongo en contexto. Si tienen la norma, lo mejor es que lo vayan a mirar. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Las normas, sí. ISO 22000, su versión 2018, la ISO-TS, le pongo el numeral, la que nos corresponda. Ahorita vemos la más clásica, las de alimentos, las llamadas, las que se tienen. Lastimosamente les tengo que decir que a nivel Colombia no tenemos muy buenas traducciones, por ejemplo, a nivel de una ISO-TS 22000-6, ni una 5, la 4 ahí ha logrado, pero no mucho, la 3 no la encontramos, entonces lo mejor es que si en este momento Colombia no cuenta con nuestras traducciones, tarea relacionada o referenciada por nuestro querido Incontec, pues debemos manejar lo mejor o la mayor recomendación, la norma técnica en el inglés básico, ¿cierto? O conseguirla, que es lo importante, adquirirla, comprarla, etcétera, conseguírsela en su versión fidelizada y actualizada, ¿sí? Eso sí es importante. Listo. Y la FCC 22000 en su versión 2005, que es la que amplía el criterio y nos pone juiciosos a cumplir. Perdón, se me ha apagado el micrófono. Entonces, dentro de ese PHBA, siempre nos toca recordarle lo siguiente.
Establecer son particularidades de la ISO 22000 o de un modelo del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que este sí tiene esta particularidad. Los demás tal vez sí, pero nunca los han relacionado de esa manera. Por eso ese plan, do, check, act. Establecer, implementar, es muy sustancial, no es cualquier palabra. Mantener, ¿cierto? Actualizar y mejorar continuamente. Aquí toca ser redundante, mejorar continuamente. Pero hoy las normas no proponen la palabra continuo, era una ambigüedad, una mala traducción. Pero dice, mejorar continuamente lo está entendiendo a que usted se equivoca, y menos en un modelo de sistema de gestión. Si puede se corrige, y por allá lo último, si puede, y le fue bien, previene. No, todo el modelo de los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria que ya se sustentan tanto a nivel del sistema de gestión como a nivel operacional está basado en un sistema netamente preventivo. Por esa razón nunca encontraban numeral de acciones preventivas. ¿Listo? Ahora, ¿qué encuentran? A nivel del sistema de gestión, dentro de ese PHBA, puro recorderes. ¿Qué encontramos? La estructura de la norma, ¿cierto? Aquí desde el requisito, siempre vamos a dibujar esto, hay que seguirlo interpretando hasta reforzarlo. Requisitos desde el 4 al 10. Aquí está todo el planear, ¿cierto? Del 4 al 7 la norma propone para el sistema de gestión, ¿no? El planear. El hacer es netamente el capítulo 8, ¿sí? El verificar, pues por ende estará en el 9. Y el actuar, pues estará en el 10. No hay otra discusión ahí, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el entendimiento? Que esto es a modelo de sistema de gestión, de toda esta estructura, esta ISO 22000. Dice, esta es una norma para gestionar la inocuidad. Todo el modelo del sistema de gestión, desde los requisitos 4 al 10, es el PHBA. Establezcalo, cúmplalo en orden. ¿Listo? Para el sistema de gestión. Pero la particularidad de esta ISO 22000 es que en el capítulo 8, solo el de operación, fue necesario establecer un PHBA, operacional. Entonces, ojo con eso. Si estamos hablando de PHBA a nivel de sistema de gestión estratégico, o como le quiera decir, ¿cierto? Pues estamos entendiendo que es el modelo de todo el sistema de gestión. Si estamos hablando de una planificación, una gestión de riesgos a nivel del sistema de gestión, no riesgos de PCC, ni de puntos críticos de control, ni de límites críticos de control. Pero en el 8, no se preocupe, le pusieron a hacer la tarea. Hay un PHBA únicamente para los requisitos de la operación, que van del 8.1 y terminan, no sé, a ver si alguien me contextualiza, creo que en el 8.9.3. Vamos a chequear el final del numeral 8. O alguien que me ayude ahí por el chat, bienvenido a la ayuda. Termina en el 8, 9, ¿qué? 5. Listo, ahí terminaría ese ciclo PHBA. Entonces, ¿qué tarea hay que hacer? Desde el 8.1, identificar qué hace parte del planear, dónde le dan ese cuadrito, en la primera parte de la norma de la ISO 22000, y el actuar, cómo termina o si termina en el 895. No necesariamente es así. ¿Listo? De una vez les cuento. Lo pongo acá a nivel de ejemplo de contexto, igual que hicimos acá. Aquí está muy práctico. Aquí el planear es del 4 al 7, el 8 es netamente el hacer, el 9 es que lo dices, limita el desempeño, ¿sí? Pero no quiere decir que porque eso funciona igualito acá. Lo estoy usando a nivel de contexto. Esa tarea hay que hacerla. ¿Listo? Es totalmente sustancial incluso para interpretar. ¿Qué quiere decir? Que lo de que estamos hablando el día de hoy es el numeral de la operación. Entonces también tengo que entender si está en el planear, qué numeral es y por qué lo colocaron ahí y cuál es el contexto que debe recibir y si se van a dar cuenta la importancia de poder contextualizar, interpretar, reconocer, identificar, implementar, validar los programas para éxito operacionales de los que voy a subsistir, de los que me van a mantener, a hacer el desempeño del sistema de gestión. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, es para eso que nos sirve otra vez esta partecita donde les demuestro que esos dos ciclos PHBA sí o sí deben fortalecerse y asegurarse
porque si no, no va a haber entendimiento al contexto de cualquier tema del que esté hablando. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí viene la historia. Programas por requisito, que es un concepto que ya vamos a manejar ahí adelante, interpretar más que sencillamente leerlo, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿En qué numeral está el programa por requisito? Si se fijan dentro de la ISO 22000, ¿no? Aquí ubiquen el contexto de la ISO 22000 la que estamos usando, que es la base de todo el modelo del sistema de gestión, la norma grande. Entonces, en ese orden, ese numeral 821 stories que debemos tener, mire que sí, siempre, sí o sí, les voy a rayar aquí, le está diciendo que para el caso de los sistemas de gestión, para nosotros sí son relevantes estas palabras, porque eso lo tiene que demostrar. No es cualquier tarea. Acaba una tarea, establecer, implementar, mantener, o sea que vamos a auditar y a identificar básicamente eso y actualizar. Dese cuenta, ¿sí lo ven? ¿Qué? Programas por requisito. Aquí el lenguaje no les... Pero ven, es programas por requisito, es programas por requisito de operación. En general, aquí todavía le está diciendo, primero dígame qué programas por requisito. Y aquí llamo programas por requisito. Y entendió lo del programa por requisito, listo. Ya después ustedes sí tienen que hacer la tarea cuando ustedes son la organización, los sistemas de gestión o los responsables de esa labor o competencia, ¿listo? Entonces dice, ahora sí, de esos digan cuáles va a clasificar como programas por requisito y cuáles va a clasificar como programas por requisito operacionales. Eso es una gran diferencia. Lo que pasa es que uno ya no debe cuestionar ni tener brechas muy amplias a decir, no, todavía tengo una confusión muy amplia a saber qué es un programa por requisito, si esos son los del saneamiento. Todo lo que es marque saneamiento es mantener un ambiente inocuo para poder trabajar, establecer, poner a funcionar mi equipo, ponerme a producir, incluso el mismo trabajador, pues entra en saneamiento, va a ser un programa por requisito. La discusión es en establecer bien el concepto del modelo de programa por requisito operacional, cuántos necesita, cuáles se va a guiar, cuáles son los suyos realmente, lo que les corresponde. ¿Sí? Eso es lo que sí tiene que mirar. ¿Listo? Entonces aquí le dijo, ¿para qué? Establecer, implementar, mantener, actualizar, para facilitar ¿qué? La prevención y o reducción de contaminantes, bien sean los del saneamiento, los normalitos, basuras, plagas, ¿cierto? Residuos, sólidos, líquidos, etcétera, limpieza y desinfección, incluyendo los peligros relacionados con la industria de los alimentos. ¿Cuáles? Los críticos y los significativos. ¿Ya? En los productos, vean que aquí ya le da otras 3 categorías. Esto a veces no lo leemos así, no lo interpretamos así. Y mire que el alcance es en los 3 aspectos clásicos del modelo del sistema de gestión. Productos es una cosa, procesos es otra, y ambiente de trabajo es donde se enmarcan estos 2 aspectos, los procesos y los productos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ambiente de trabajo no solamente incluye el área y el equipo, el elemento, sino el personal trabajando ahí, o sea, el manipulador de alimentos, ¿sí? Entonces, ahí vamos. La siguiente, S822, entonces dice, y deben, ya, acuérdense que los debes, ¿cierto? Los debes, pues es el obligatorio, es el requisito, es lo que le toca hacer, ¿no? Entonces, sí o sí, cúmplalo, este es el requisito. ¿Listo? ¿Cuál? Entonces ahí le arrojan. El primero, ser apropiado. Eso ya es contexto de ser apropiado y no hay discusión. ¿Qué es ser apropiado? ¿Apropiado? ¿Qué entiende por apropiado? Que esté en un nivel, que sea idóneo, que sea el adecuado, que cumpla, que lo apropió, que lo adecuó para el cumplimiento, ¿no? Para la organización y su contexto en relación con la inocuidad, que sean apropiados al tamaño, pues, eso se le pasó, al tipo de operación, a la naturaleza de los productos que se elaboran o manipulan y en ese orden que se implementen a través de todo el sistema de producción, programas de aplicación, programas aplicables a un producto o proceso en particular. Lo que le está llamando aquí es que tenga en cuenta que estamos hablando de estas 3 categorías. ¿Sí? No solamente esta trabaja para el producto, no solamente trabaja para el proceso, no solamente está hablando
para todos los tres aspectos y el ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces, ojo, porque el hazard es producto, ¿cierto? Las BPH son parte del proceso, pero los sistemas de gestión son el todo, el ambiente, los procesos, etc. ¿Sí? Listo. En ese orden, miremos cuál es el otro D. El otro D. Ser aprobados por el equipo de inocuidad de los alimentos. Aquí ya coloco una responsabilidad. Es tan fuerte el pensarse muy bien en los programas requisitos, darle cumplimiento a ese deber, buena interpretación, que se colocó la responsabilidad prácticamente con el nivel de autoridad a un equipo de inocuidad que obviamente se lidera. Aquí sí decimos obviamente, porque ese es un rol específico de esta norma. Esas son las particularidades de esta norma: autoridad, responsabilidad, roles, rendiciones de cuenta. Aquí hay un equipo de inocuidad, por ende hay un líder de inocuidad con toda la responsabilidad, ¿sí? Listo, esa es esa primera parte. Bueno, pasemos aquí a la siguiente y ya les borro ahí ese pedacito. Me van contando si hay alguna... ¿Qué pasó? A ver si aparece nuestro borrador. Me van contando si hay alguna opinión, alguna inquietud, o vamos bien. Porque en realidad es un recorderis, pero muy importante que debemos centralizar sobre ese 8.2. ¿Listo? 8.2.2. Ese es el gran, el general, el que me ordenó, el que dijo, esto es lo primerito que tiene que hacer o tener en cuenta. ¿Listo? Vamos al 8.2.3. De esa ISO 22000 en su versión 2018. Y ahí llega y se especifica la tarea. ¿Cuál es la tarea? Vean acá. Dice, cuando se seleccionan, ya la tiene clara, ya sabe cuáles son, ya extrajo su lista, empezó a identificar para el ambiente, para los procesos, para el producto. ¿Listo? Ya se la jugó, bien sea con los que diga la ley, con los que usted estableció, con los que establezca el requisito de cliente o los que establece la organización. Pero cuando ya los han seleccionado y los ha establecido, mire qué le toca hacer. Debe asegurar que se identifican los requisitos legales. O sea, no trabaje en vano ni trabaje en el supuesto, ¿sí? Entonces, mire a ver, ¿quién lo pidió? Nadie, la ley, nada, lo va a pedir usted, listo. Que con tal de que no contradiga la ley, entonces, pero le está diciendo, pero sí o no, cualquiera de esos listados sí debe pasar por este filtro. El requisito legal, el aplicable, o sea, las normas, porque las normas, acuérdense que no son obligatorias, cuando ustedes asumen, cuando digo ustedes en la organización, con los sistemas de gestión, asumen que deben aplicar un estándar porque les facilita, porque quieren reconocimiento, porque necesitan el nivel, ¿cierto? Y la validación de ese estándar, pues básicamente a partir de ese momento, acogerse a esa norma o establecerla e implementarla se convierte en obligatorio. ¿Ven? Entonces, por eso dice reglamentarios aplicables. ¿Cuál se quiso aplicar? Una norma, una ISO, una especificación técnica, ¿sí? Que incluso me va a ayudar a cumplir la ley. Y los requisitos mutuamente acordados con el cliente, manos del cliente. Al cliente se le ocurrió, no lo dice la ley, no lo dice las ISO, no lo dicen las especificaciones técnicas, no, pero es un requisito mío. Y nunca contradice a ninguno de esos, pues lo va a tener que cumplir. Entonces tiene que hacer un reconocimiento. A eso se le llama requisitos legales, aplicables y otros. Otros son los del cliente y ahí también pueden incluir los de la organización. ¿Listo? Ahí también se incluyen los de la organización. Ese es el lenguaje o la interpretación. En todo lado donde le dice, demuéstreme, muéstreme cómo es, dónde registra, porque eso es obligatorio. Requisitos legales, ¿entendió qué es la ley? Decretos, resoluciones, leyes, circulares, memorandos, sí, ya entendí. ¿Cuáles son los aplicables? No se van a confundir dentro de la misma matriz, pero en general lo hace, la ISO y todo sin ser una ley, y los otros, los que establece la organización y el cliente, en este orden, ¿no? Entonces ahí sí le dijo que listo, que lo considere y establezca la parte, aquí llegó la tarea, la parte aplicable de la serie ISO 22002. ¿Por qué lo llamó 22002? Una serie que dieron a la ISO 22000
y como cada una tiene un numerito aplicado a un alcance, hay una ISO 22000 solita para sin el 1, porque esta no tiene un 1, que son las certificables y así las reconocemos, otra 22003 para estos certificadores, 4, trazabilidad, etcétera. Entonces, en este caso, la serie de las ISO TS, lo que aquí hace la distinción en la TS, de la 22000, tengo que buscar la familia, pues aquí, a la categoría a la que pertenezco, no solamente después de identificar los requisitos legales, ahí estoy haciendo la identificación de los requisitos aplicables, ¿cierto? Y todas las normas, códigos de prácticas y directrices aplicables, que por lo general también se fundamentan en estas ISO TS, o en esas especificaciones, o en esas fichas técnicas, o en incluso los CODES, el CODES que me debió haber aplicado. ¿Quién me obligó? No, pero debiste haberlo hecho. Un registro, porque si no encuentras guía hoy, no puedes usar un criterio sin haberlo validado porque se te ocurre ya. ¿Lo ven? Entonces, por esa razón, aquí está ISO TS, rayita X, es donde vamos a colocar el número de cuál me corresponde, y en la tabla, que yo creo que más de uno debe estar esperando. Que me muestre la tabla, que yo quiero ver la tabla, que a ver cuál es la mía, a ver si me la consigo. Entonces, cierra ese 8.2, ¿cierto? En 821, 822, 823, donde ya me ordeno la tarea, y el 824, que es, unos criterios amplios. Entonces dice, la organización debe considerar lo siguiente, y vamos a verlos. Aquí no los copiamos, pues, en criterio los vamos a ver sobre la norma. ¿Listo? Entonces ahí dejo de compartir, me cuentan si vamos bien, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, algo. Bueno, al parecer no hay inquietudes. Listo. Entonces vamos a buscar nuestra ISO 22000. Listo, ya les proyecto. Creo que por ahí hay otro audio. Por ahí va otro audio. Entonces ya lo vamos a silenciar. Listo. Un segundito. Y nos ubicamos en nuestra ISO TS. No. Ahí tenemos una interferencia, Jessica. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Nuevamente, ¿qué vamos a proyectar? La ISO 22000. ¿De dónde nace toda esta historia? Bueno, ya entendí, ya veo que no es cualquier tarea, que debo preparar una antesala importante de debes para poder hacer bien nuestra tarea de programas por requisito. Que nuestra norma magna nos lo ordenó en el 822, esta ISO 22000, entonces ahí nuevamente alguna ayudita o alguien por ahí que nos ayude con un dedito en el chat, en algún lado, si estamos viendo la ISO 22000. ¿Listo? Alguien que nos ayude. Que nos diga, sí, estamos proyectando pantalla. Muy bien, se ve. Gracias. Ay, perdón. ¿Vio? Por darle felicidad a Felipe. Listo. Entonces, bueno, ya ve nuestra ISO 22000. Ahí está. Resulta que ese 8.2 que les recorrí, o sea, el 8.2.1, el 8.2.2, ¿quién me obligó? El 8.2.3, aquí está, la parte aplicable de los ejercicios. ¿Era obligación? Porque dice, debe. Debería, no se tome en contexto que es que, podía haberlo hecho si quisiera. No, señor. Debe. Es un debe. Lo que quiere decir es que lo haga de acuerdo a su alcance, su capacidad o su connotación. Eso es la única diferencia. Pero el debería, debe, debiera, deben, puedes, son obligatorios. ¿Correcto? Esa es la interpretación. Entonces, ¿para qué situarnos el 824? Por un larguísimo. Pero es que aquí cierra el contexto de todo lo que necesita el 824. Vamos a bajarle un poco aquí la intensidad, pues va a quedar pequeñito, pero se van a dar cuenta. Entonces, desde cuenta, la organización debe, le está considerando, le toca considerar lo siguiente al establecer los PPR. Ya hizo esa primera tarea, ya hizo la segunda, ya guió la familia, ya estableció los requisitos legales, ya los aplicables, ya los otros. Entonces, vamos a la siguiente parte de la historia. Y además, todo esto. Entonces, mire que aquí uno dice, mire, esto es lo que pidió la ley, esto es lo que pidió la norma, esto ya lo sabía, esto ya lo... ¿Qué aumentó? Les dice, ojo,
la construcción, distribución de los equipos, instalaciones, los locales o los sitios, ubicaciones, nuevamente áreas, etcétera, zonas de trabajo, instalaciones para los empleados, todos los servicios industriales o todo lo que llamemos servicios de aire, agua, energía, gas, etcétera, otros, ¿cierto? Sobre todo los de caldera, que tenían que estar ahí identificados, los servicios de plagas, de eso se hace en saneamiento, o sea que eso es puros PPR, eso sí yo lo tenía, la idoneidad del equipamiento, su accesibilidad para la limpieza y el mantenimiento. Aquí está hablando de equipos, elementos, dispositivos. Eso se refiere. Y eso teníamos que haberlo hecho bien desde las PPH, bien en el hazard cuando son equipos críticos y cuando manejamos todos los aspectos del sistema de gestión, que incluso lo estamos dando cumplimiento acá en el numeral 8.2. Los procesos de aprobación y aseguramiento de proveedores, aquí ya nos arrojó elementos de compras, de materias primas, de ingredientes, procesos, selección, evaluación, reevaluación, todo eso que se fundamenta en el 716 de esta norma, ¿no? Dice, aquí le redondeo la tarea, recepción de materiales, medidas para prevenir la contaminación cruzada, este lenguaje todavía se maneja acá, pero ya no estamos, en la FCC incluso ya nos habla del contacto cruzado, ojo. Hay actualizaciones bien importantes y no son cualquier concepto. La limpieza y la desinfección, la higiene del personal, la información del producto. Miren que aquí ya hay unas cosas que, sí, esto lo tenía en el CODES, hablábamos de la especificación del producto, aquí en la norma me hablan en el 853 de cositas del producto. ¿Y cuáles serán esos otros aspectos? Todo lo demás que no ingresa, no solamente en el requisito legal, sino en las especificaciones. Por ejemplo, aquí hablan de bioterrorismo, biovigilancia. ¿Sí ve? Uy, aquí sí hay soborno, aquí hay fraude alimentario, aquí hay el food defense, la defensa de los alimentos, unas cosas que yo pensaba que nunca me iba a pasar. Y esta información adicional, ojo, que es un debe, que también incumplimos, hemos venido encontrando no conformidades fatales, y me dice, ¿cómo nos habíamos dejado pasar así? Y en una auditoría interna, ¿cómo lo dejaron pasar así? Antes nos ha ido bien, ¿sí? No tanto para que lo muestren en una auditoría, sino que van a ser deficiencias para nosotros, para poder aprovechar eso para la selección, para la implementación, para el mantenimiento, el desempeño, haber sido eficaces sin desgastarme tanto, ¿sí? Entonces, mire que dice, debe especificar selección, establecimiento, seguimiento, verificación. Y además debe estar documentado. Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces dice, cada programa prerequisito que hoy me escriba y tengan su listado como programa prerequisito y prerequisito operacional, debo cuidarme de estarle identificando si de verdad lo seleccionó y tiene una base o un modelo de selección, lo estableció, lo midió, ¿cierto? Le hizo un seguimiento, si eso se funciona, y lo verificó para su aplicabilidad antes de lanzarlo a ponerlo en marcha. Y listo, ahí se nos acabó nuestro numeral 8.4. Ya encontró y partió la historia de dónde se me obligó a tener la serie ISO-TES. ¿Sí ven? S823. Listo. Entonces, hasta ahí. Digamos que eso es como una introducción de decir, bueno, ¿y qué? Yo sabía lo de los programas prerequisitos. Vamos más para allá. ¿Cuál entonces viene a ser el contexto? Nuevamente. Entonces, aquí vamos a volver a nuestra presentación. ¿Sí? Un segundo. A nuestra presentación y las mismas ayuditas nos cuentan si están viendo nuestra pantalla. ¿Listo? Ya voy a proyectar. Bueno, me cuentan si hay preguntas, no pasa nada y los podemos estar resolviendo. ¿Alguna inquietud, alguna opinión? Listo. Para muchos esto es por recordar y no sé si lo estaban interpretando así. ¿Listo? Entonces vamos a nuestros conceptos claves. ¿Sí ven? Ahí termina nuestro 823, que es la propuesta. 824, redondea toda la tarea que tenía que hacer. Ya sabe quién es el requisito más grande, global y obediente que tenía que darle cumplimiento a esa tarea.
y pues es necesario entender conceptos claves. Aquí no vamos a hacer todo el repaso de los conceptos. Voy a mostrar ese lenguaje interpretativo de esos conceptos que necesitamos. Bien, entonces el lenguaje interpretativo viene importante, pues PPR, ¿cierto? Yo lo sé, yo lo interpretaba. No sabemos si lo está interpretando dentro del contexto o de acuerdo a lo que le está proponiendo la norma. No va a poder olvidar el de inocuidad de los alimentos. Es más que lógico, ¿sí? Tiene que conocer la diferencia puntual y la significancia de un PPR a un PPRO. Eso también empieza a ser fatal dentro de los modelos o sistemas de gestión. Entonces, ahí les proponemos esto. Probablemente muchos los interpretan y lo ha logrado. Le estamos refrescando lo que contextualmente sostiene pues este modelo de los programas prerequisito operacionales. Vea que este concepto es muy diferente al del peligro crítico que les estaba contando. Dice, peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos es uno, y se define diferente, al peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos. Uno es un peligro relacionado con y el otro es un significativo que tengo que atender ¿con qué? Probablemente con un PPR. ¿Bien? Ese es el concepto. Las medidas de control. Un PPRO son medidas de control. ¿Sí? Y uno dice, ay, pero ¿cómo así? Entonces el plan HACCP, cuando uno define medida de control, dice, es que el plan HACCP tiene medidas de control. No necesariamente son PPRO. ¿Sí? Esas cositas, dice, confunde y reinará. No, ya no debe confundirnos. Y en los aspectos de requisitos. Probablemente aquí el listado podría ser mucho más amplio. Eso es cierto, ¿sí? Pero en este contexto nos interesa estos. Entonces vamos a ver el de PPRO, el de PPR y el de PPRO, que es el que me interesa dentro del lenguaje interpretativo, y eso les va a abrir el contexto sobre la famosa lista o tabla que propone la FCC y por qué fue necesario abrir. Y sí se van a dar cuenta que hay diferencias muy puntuales, muy amplias de tareas, muy específicas de programas por requisito, que por más que me los copie, seamos parecidos, no son igualmente aplicables. O tengo que adaptarlos porque mi requisito es un poco más estructurado a las personas que a los equipos, ¿sí? Entonces cada uno contará con sus programas por requisito. Entonces vamos a verlo directamente sobre la norma. He tenido que proyectar y desproyectar porque es mucho mejor hacer el cambio directamente sobre la pantalla. Entonces, pues eso es para los que están ahí siguiéndonos dentro del contexto. ¿Listo? Entonces van a la ISO 22000 y se van a la parte de los conceptos. En la ISO 22000, el mejor concepto que podemos sacar ahí es directamente desde la norma. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Aquí estoy ubicándome pues para ingresarlo de una vez y poderles proyectar esos conceptos. Entonces, preparen ahí, es el inicio de la norma y ya les cuento. Bueno, aquí voy a aprovechar, pasé por esta hojita y les voy a refrescar el contexto del ciclo PHP. Entonces, lo mismo. Ayuditas, por favor, alguien me cuenta si están viendo la pantalla. Creo que por aquí alguien, ya, listo. Entonces vean que en el ISO 22, refrescando este aspecto, ¿cuentan? ¿Listo? Está definido en esa introducción, dice, este documento como ilustra la figura 1 es el enfoque a procesos y obviamente en este orden son los dos ciclos de PHP que le están contando, los del marco global, ¿cierto? Capítulo 4 al 7 y capítulo 8 y el capítulo 9 al 10. Pero ahí está todo el ciclo de PHP. ¿Listo? En ese orden. Perdón. Y está el operacional, que es el que describe el capítulo 8. Y aquí está fresquito, recreado. Y del capítulo 8, aquí está el contexto del PHP. Les ayudo de una vez a hacer la tarea. Está el planificar, el hacer, el verificar y el actuar.
Si se dan cuenta, la única tarea que ustedes tendrían que hacer, que es un taller muy práctico, muy específico, muy interpretativo, es irle colocando los numerales de la norma a cada uno de estos títulos y ahí se va a dar cuenta que sí trato de mantener el orden, pero ¿por qué es importante mantener ese ciclo PHBA para el capítulo 8? ¿Listo? Entonces aquí puedo empezar en el orden. Si se dan cuenta, aquí es 8.1, el PPR son los 8.2 que acabamos de ver, sistema de trazabilidad es el 8.3, preparación y respuesta del 8.4, aquí sigue el 8.5, empieza a mirar dónde está 8.5.1, 8.5 qué, 8.5 tal, y los va organizando. ¿Listo? Que ahí hay una diferencia muy grande, pero es todo un tema para otra masterclass o incluso el curso que se sustenta actualizado dentro de la plataforma del grupo de élite organizacional. ¿Qué es qué? Que dentro de esa parte operacional todos estamos pensando que se mantiene el ciclo de PHBA y resulta que este modelo de este sistema es validar antes de poner a prueba. Y muchos estamos cayendo en hallazgos de no conformidad porque hicimos la tarea convenza de un sistema de gestión. Verificamos, lo ponemos a prueba, nos fue mal, lo devolvimos, lo corregimos, lo volvimos a poner a prueba. El modelo del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, incluso los 7 principios del plan HACCP quedaron actualizados así. Usted valida antes de poner a prueba, porque es inaceptable que ponga a prueba y mire a ver si le fue bien o no le fue bien. Estamos hablando de inocuidad, ¿cierto? Listo, entonces, en ese orden, incluso esta norma me sirve aquí con establecerles el del criterio de acción. Es una especificación medible para el seguimiento de un PPRO, ¿sí? Tiene ya sus propios criterios. Así como el PCC tiene un límite crítico, que lo vimos en otra masterclass, el criterio de acción es un aspecto nuevo, es un concepto nuevo. Todavía no lo sabemos entender y resulta que como el punto crítico de control, si tuviera un plan HACCP, tiene un límite crítico de control, que es el nivel en el que me permite mover para manejar el peligro significativo, ¿cierto? Aquí el PPRO tiene su nivel aceptable, se llama criterio de acción. Eso también es importante, eso lo vimos en otra masterclass. Bueno, me sirve acá recorrer. Listo. Entonces, vean medida de control. La medida de control es sencillamente la acción o la actividad que es esencial para prevenir un peligro del concepto que les estaba contando relacionado con la inocuidad de los alimentos significativo o reducirlo a nivel aceptable. Habla de los peligros críticos dentro de los planes HACCP y habla de los peligros significativos de los programas prerequisitos operacionales. Son medidas de control. Razón por la cual vamos para allá, el PPR o que es el operacional, acá lo traducen como operacional, vamos a verlo. Parece que estuviera organizado, pero no tanto. Está en desorden. Entonces dice acá, programa prerequisito. Perdón, hacerlo lento. Ahí está. Entonces, es el que traducen ellos en el 330, programa prerequisito operativo. Programa prerequisito operacional. Los famosos PPRO. Y si se dan cuenta, el contexto interpretativo de un programa prerequisito es un conjunto de actividades, ¿cierto? Que encaminadas a ¿qué? A controlar, reducir, bueno, en el orden, a prevenir, reducir, prevenir, eliminar, reducir, controlar un peligro significativo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se convirtió? El programa prerequisito operacional es una medida de control muy específica, ¿sí? Muy específica para peligros significativos relacionados con la inocuidad de los alimentos. No es el crítico, pero es el significativo, que si lo deja salir de control se le va a convertir en un crítico. Y razón por la cual su forma de medir los niveles aceptables se llaman criterios de acción. Bien sea medibles, observables o las dos. ¿Sí? Entonces, ese es importante. Y ya el que no nos genera duda es el programa prerequisito, porque son condiciones y actividades básicas. Ya no son tan medidas de control, son acciones, actividades, como respirar. Y bueno, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces al levantar? Abrir los ojos, probablemente alguno contestará eso. Dice eso,
son actividades y condiciones súper necesarias, ahí está la clave, son necesarias. ¿Para qué? Para mantener la inocuidad de los alimentos. ¿Para qué? Para mantener un ambiente inocuo. ¿Sí ve? Esas son las clásicas, las del saneamiento. Y aquí incluso la nota 1 le ayuda. Dice, oiga, depende a la cadena, al segmento donde pertenezca, ¿cierto? Son ejemplos, si por ejemplo, si está en BP, lo que llaman buenas prácticas de manufactura, que no es una mala traducción, buenas prácticas de fabricación, las BPH, si eres BPH, esos son los programas de requisito. Si eres buenas prácticas veterinarias, es buenas prácticas agrícolas, todo lo que hagas necesario para mantener el ambiente inocuo. ¿Sí? Y ahí le dio todos los ejemplos. Vean, todo se llama buenas prácticas, buenas prácticas, buenas prácticas. En la cadena, en la categoría en la que se encuentra. Eso es importante entenderlo. ¿Listo? Puede sonar aburrido y todo, pero es supremamente importante entenderlo. Listo. Bueno, entonces, punto siguiente, miremos qué nos dice la presentación. Punto siguiente, mejor hacerlo así. En esa presentación, ya entendiendo el contexto, la introducción, donde me ubico, quién me ordena, pues nos vamos a la parte de la descripción como tal, ¿cierto? Pues vamos para allá. Alguno me va a ir contando, pues si está viendo la pantalla. ¿Listo? Entonces, esa descripción, vamos a ver, está cruzado acá. Dentro de las generalidades, propone que esa familia ISO TS, adicional de hacer el cumplimiento de los requisitos legales, de los aplicables y otros, pues se proponen ya como un reconocimiento de sus programas propios a través de una certificación y que va incluida en ese contexto de modelos de sistema de gestión, especificaciones técnicas y requisitos adicionales que no lo tiene ninguna otra norma y que son diseñados únicamente para esto. Se llama esa FSC 22000 en su versión 5.1. Entonces ese esquema o ese modelo dice, bueno, aquí ya va a dejar de ser un numeral, aquí lo va a ampliar. Incluso para poder cumplir ese 823, tiene que abrir su norma, su especificación técnica. Entonces aquí yo sí le voy a decir que incluso se la va a reconocer bajo los siguientes aspectos. Entonces esta ya es la FSC en su versión 5.1. ¿En qué basa esas especificaciones técnicas? Que antes eran llamadas PAS, con S, ¿no? No PAS de Z, sino PAS con S, que eran las siglas en inglés de especificaciones disponibles al público, que son esta partecita que le está diciendo acá, estándares o especificaciones disponibles o de acceso al público. Todo lo que sigue siendo PAS, ¿cierto? Se llama PAS, está a punto de convertirse en una especificación técnica, en requisito. Si sigue siendo un PAS, es porque todavía está en revisión, todavía no ha cuajado cuando le dicen eso, o no se ha validado el requisito técnico científico para decir, ¿sabe qué? Hágalo luz, ¿sí? ¿Cómo? A través de una especificación técnica. Entonces, esos estándares, aquí sí dijo, yo le voy a traer los que ya se convirtieron en requisitos, en debes. Y aquí está. Entonces, te voy a auditar estándares. La ISO 22, que era la que les estaba contando, que es el primer modelo para reconocer esa FSC, con todo lo que forme parte de la cadena alimentaria. La ISO 9001 sí le es aplicable porque trae el modelo de estructura de alto nivel, ¿sí? Le voy a mirar esos pedacitos de 9000, si lo tuviera, le puedo reconocer aspectos de esa 9001. Los programas de requisitos según las especificaciones técnicas del sector, el número, tal. Y si todavía no está convertida en una especificación técnica, aunque sea ya referenciado al PAS, que debe existir y que lo tiene que usar. Ese es el caso, por ejemplo, de la PAS 96, que se las tengo como ejemplo. La PAS 96 está a punto de convertirse en una especificación, ya está tan evolucionada, tan hábil, tan específica, tan exigente, pues que se toma textual el cumplimiento de esa PAS 96 como PAS, ¿sí? Pero pronto irá a ser
especificación técnica, sino que la pandemia y todos sus aspectos hicieron esperar algunas aprobaciones. Y los requisitos adicionales de la FCC según las partes interesadas, en este caso la versión 5.1, ¿listo? Entonces eso ya lo habíamos dicho, ese es el contexto de la FCC. Dice, bueno, raro, que quiero mirar, entonces, ¿cuál es esa? Entonces, la FCC en su tabla 1 dice, bueno, guíese por estas. Yo aquí le pongo los años, aquí le pongo los criterios y las categorías que van a existir. Entonces, publicarle la tabla aquí no, ¿cierto? Pero en el contexto ya se la referencio textual directamente de la FCC 22.000, 22.000 versión 5.1. Y aquí están las categorías, se está proponiendo esas categorías. Alimentos, envases, catering, transporte, alimentos para animales, son todo el contexto que trae la norma con respecto a piensos, ¿no? Que está definido también ahí en los conceptos. Entonces, vamos al esquema FSC. Listo, vamos a ir al esquema FSC, razón por la cual dejé de proyectar. Bueno, espero estén ahí bien conectados, bien juiciosos, porque pues este ya es el contexto importante de esa categoría y de esos requisitos, tal como me los propone la norma ya fuerte, la del modelo del sistema de gestión, más la que me va a reconocer esa especificación técnica. Entonces, esta que estamos abriendo acá, es la que preguntaba si se puede bajar, ya se deja bajar, la bajan directamente en la FCC 22.000 y ya se deja bajar en algunos links en español, ¿listo? Que solo se deja bajar. Entonces, ¿qué dice el esquema? Nada, que esto es promover, aquí están los objetivos, el propósito de los objetivos de este esquema, es garantizar que esos requisitos que de verdad se están aplicando son únicos, son propios y son reconocibles y están más que autocertificados, ¿sí? Y mantiene esa inocuidad propuesta en todas las normas, razón por la cual se incluye toda la ISO 22. Acá están los objetivos, la fundación, la naturaleza, que le acepta conceptos de la ISO, etc. Y aquí viene en el alcance, aquí sí le está diciendo. El esquema está destinado a la auditoría, certificación y registro de organizaciones dentro de las siguientes categorías y subcategorías. Eso es lo primero que tienen que hacer, de buscarse en dónde se ubica, pues, qué categoría es, o las dos, y así puede buscar que la familia que ordena el cumplimiento de esas ISO es la 22.013, y de ahí nació esa tabla más que actualizada. Y aquí está nuestra tabla resumen de categorías y subcategorías. Entonces resulta que para el caso de alimentos están por letricas, las categorías están A, B, A, C, ¿cierto? Está C1, C2, etcétera. Aquí van a encontrar esas letras, C3, C4, la D, no hay más, no hay muchas tampoco, no se afane, ni tan extensas, la E y la F, ¿listo? Aquí, la E, G, la I, no es todo el diccionario tampoco, ¿no? Y la K, ¿listo? Eso es lo que tienen que buscar dentro de la tabla. Bueno, eso es lo primero. Entender que ahora sí, yo hago parte de una categoría, que me tengo que conocer, que me tengo que ubicar dentro de la categoría de la tabla 1. ¿Listo? Entonces me devuelvo aquí a este tipo. Que si la pongo ya muy pequeña, pues ya me devolví demasiado. Entonces no vamos a poder percibir que donde les decía, mejor hielo por lo que dice la FCC. ¿Por qué? Porque en Colombia, como todo, tenemos particularidades y seguimos insistiendo en unas particularidades que, aunque parezca que no es tan grave, en algunos casos para las traducciones y los aspectos de implementación y todo eso, es grave que tengamos versiones fuera del año en el que fue especificada la norma o la especificación técnica, si suele redundante. Un caso explícito es que, por ejemplo, esta ISO TS 22002-1, que es la de alimentos, ¿verdad? Productos de perecederos de origen alimentario, es la general, la que todo el mundo usa, la de alimentos. Su versión original, viable, aplicable y vigente es la 2009. Y en Colombia, si la buscan,
y la compra en el Contec, se tardó 2 años más. Y resulta que la que nos venden a nosotros es la ISO TS 22002-1, pero versión 2011. Y eso trae inapropiaciones, inexactitudes, consecuencias, porque estas auditorías son de nivel internacional. Entonces, si no está en Colombia, no estamos avalados ni en la competencia ni calificados, usted viene a auditar a alguien de afuera. Y toma textual imprecisiones como esas. Dice, es que en Colombia hicieron la tarea 2 años tarde. Puede ser que le haya quedado igual, pero hay inexactitudes, comenzando por la versión. En Colombia, su caso particular es que va en una versión 2011. ¿Eh? Entonces, o con eso. Lo mejor es que lo guíe con la tabla. Y aquí se puede dar cuenta. Le explico, yo soy crianza de animales para alimentos. Sí, pero ¿qué tengo que aplicar? La norma ISO, la 22000-3, eso es general, donde me estableció los criterios, y aquí es donde va a encontrar mi familia, pues por decirlo así, o de mi especificación técnica, más todo lo que me van a auditar. Y si se da cuenta, siempre va a ir ese combo, por decirlo así, el combo ISO 22, la familia que le corresponde de ISO TS y los requisitos adicionales de la FSC. Noticias. La FSC no tiene exclusiones, ese cuenta de las exclusiones, no aplicabilidades, si no aplica, eso no será para mí, pero yo ¿cómo cumplo eso? No hay exclusiones. Los requisitos adicionales son todos los que encuentras en esta norma. ¿Listo? Son todos los que encuentro en esta norma. ¿Ya? Y todos tengo que ver cómo me aplican. ¿Pero seguro? Depende. Si se ubicó bien en la categoría, pues miremos si el cuadro tiene alguna no aplicabilidad, que es diferente a una exclusión. Eso sí tiene que buscar. Y aquí empieza a encontrar, mira, todo lo que es alimentos, clásico, es la ISO TS 22002-1, clásico, 2009. ¿Qué va a encontrar ahí? Puros programas de requisito operacionales y prerequisito más actualizados que los convencionales para todos los productos alimenticios. Listo. O sea, esa es la de casi todo el mundo, ¿sí? Debió haber tomado esa norma, no solo para cumplir el 823, sino para ampliar el cumplimiento, aplicar la ISO TS 22002-1 y mirar qué programas de ahí y cómo debió haberlos cumplido. Y ahí muchos empiezan a decir, ¿en qué me metí? ¿Por qué? 18 numerales. Ay, todos me aplicarán, no sé, leamos. Entonces vemos que el primer programa prerequisito que propone ahí es mantenimiento e instalación, entonces, ese sí me aplica. En que el otro es capacitación, no, ese también, no me lo puedo quitar. ¿Sí? Que hay una gestión de alergenos, no, yo no tengo alergenos. Seguro, pues la norma fue diseñada para alimentos. Ya que uno haga un buen reconocimiento de alergenos. Habla de contacto cruzado, habla de la contaminación, todos los programas son suyos, lo único que tenía que categorizar era cuáles eran los requisitos y cuáles eran los requisitos operacionales de ahí, que eran específicos para ustedes y cómo los estaba tramitando y mirar el debe. ¿Sí? Esa es su ayuda. ¿Listo? Entonces, mire, aquí ya encuentran estos alimentos, ISO TS 22000, aquí ya empiezan a encontrar otras familias, incluso aquí están todos los ejemplos por si llega a dudar que no se encuentre en esa categoría. Y eso es vital para poder certificar en esa FSC 22000. Aquí sigue siendo alimentos, vea, productos perecederos, origen vegetal, algo que llaman mal interpretado entre las categorías de FSC, los productos estables a temperatura ambiente, pues todos en su mayoría. Aquí le coloco todos los ejemplos. Son 2 categorías, por lo general siempre nos encontramos en esas 2 categorías. Bueno, entonces vea, acá ya encuentro otra familia. Hay que buscar esa familia, esa ISO TS, esa especificación, ese año. Esta es la de producción de alimentos para animales. Por ejemplo, los de las croquetas, por ejemplo, los de alimentos para el ganado, etcétera. Todo eso es aplicable. Y sí tenían una especificación técnica y trae requisitos y programas muy específicos de muy buena ayuda también, básicamente. Entonces, esta sigue siendo alimentos, datos, perros. Mira que le aplica la ISO TS 22001, increíblemente. Bueno, la 6, que es la que sabemos. Aquí viene la de servicios de restaurante de catering.
en la raya 2 y está en su versión 2013. Esta que no ha logrado convertirse específicamente en recepción, almacenamiento, aunque ya hay unas en camino, entonces sigue siendo un PAD, vea que es con S, una publicación disponible al público, de acceso público, que es la 2021, pero vea que está evolucionada en el año 2013. Aquí viene la de transporte, almacenamiento de alimentos perecederos para animales, en general, y esa es la 22.002-5, que está evolucionada, va en la versión 2019, o sea, sí está bien revisada. La de transporte, almacenamiento listo para temperatura estable, la categoría con la que no se juega. Y aquí está la de envases, una mala traducción, producción de empaques, envases para alimentos y materiales de empaque. Envases, que la raya 4 también ya es muy usada, poquitos calificados en ese tema, la más usada también, la 1 y la de envases, ya hay más organizaciones, y la última que cierra, que son productos bioquímicos, o sea, todos esos aditivos, etcétera, y todo, ahí entran las vitaminas, los minerales, los cultivos, los saborizantes, los ingredientes, los gases, todo eso, que se guiarán por la ISO-TS 22000, raya 1, 2009, con requisitos adicionales. Si se dieron cuenta, acá no le está diciendo, y de esta no se puede aplicar tal cosa. No, ese recorrido lo tiene que hacer por la norma. Entonces, ahí les voy a ayudar. No sé, nadie me confirmó si se estaban viendo. Me imagino que sí, si no, no estarían tan callados. Nos dice, hace unas especificaciones para los de categoría D. Ahí sí hay que leer. Miren, acá hay una especificación de restaurante de comidas, la categoría E, minoristas, y les colocó a otros aspectos que no necesariamente la tabla va a hablar por sí solos. Acá sí le están ampliando el concepto o el criterio que debemos tener en cuenta, ¿sí? Y para cada categoría hace lo mismo, ¿sí? Pero, ¿dónde puedo ver los requisitos? Aquí está. Entonces, aquí ya empiezan los requisitos, ¿sí? Que incluso le dice, programas prerequisitos. Los vamos a auditar. Lo de 22, lo que lo voy a reconocer de 9, el requisito. Y ahora sí vamos al 2.5, dice, ¿cuáles son esos dichosos requisitos? Entonces, aquí está. Requisitos, igual que todas las normas, tiene generalidades, donde empiezan, ¿cierto? Ahí ya está contando. Y aquí empezaron los requisitos adicionales. En ese 2.5, ¿sí? Y empiecen a mirar. Aquí ya estamos hablando de los requisitos auditables. Entonces, ¿de qué parte? 2.51, mire que hablan de la gestión de servicios más amplio, más específico, más técnico, porque las demás, ni la de programas por requisitos, ni la norma del sistema de gestión especificó eso. Entonces aquí ya lo amplía. Ya aquí tiene todos los debes y tiene ABCD. Tiene un numeral que se llama etiquetado. Cortico, le dice cumpla la cláusula 8513 de 22, más estas cositas que le estoy pidiendo, y ya. Tiene la particularidad que no tiene ninguna otra norma y que se amplió de un programa requisito de la ISO-TS 22002-1, de la 4, todo, dice defensa de los alimentos, el famoso food defense. ¿Ya? Acá ya incluso los pide como planes. Tiene fraude alimentario. ¿Sí? El uso del logotipo, si va a usar mi norma, pues, también tiene unos criterios, se los auditan, tiene que darle cumplimiento, digamos que eso es convencional, corporativo, gestión de alergenos, incluso si se equivocó, acá es donde se da cuenta, dice, bueno, es específico para categoría C, E, F, pues bueno, no me voy a preocupar si no soy categoría tal, ¿sí? Ahí ya se puede dar cuenta que tuvo que gestionar eso por el sistema, una ISO 22, etcétera, que le aplicaba, más las ISO-TS, y fue suficiente, ¿sí? Control ambiental, que está dedicado a estas categorías, formulación de productos, transporte, parecen sencillos, no es cualquier cosa, 2510, 2511, el control de peligro y acciones para prevenir la contaminación cruzada. Dice, pues eso ya creo que lo tengo en la norma. Sí, no,
Acá incluso vuelve a traerle los requisitos y las cláusulas de la prerequisitos y le trae las cláusulas de la ISO 22 cuando es necesario. Listo, entonces 2512, desarrollo de productos, categoría cadena, mire que también audita el estado de la salud, un poquito más, mucho más amplio. Y ya son requisitos de sitios, certificaciones, funciones, auditoría. Aquí las auditorías también son obligatorias, pero con criterios muy específicos del auditor y unos requisitos que ya son para los entes certificadores. Pero ahí se pueden dar cuenta cuáles eran esos requisitos adicionales que no necesariamente voy a encontrar explícitamente en todos los requisitos de la ISO 22 o en todos los requisitos de la ISO, de las ISO TS, ¿sí? Aquí está el ejemplo, aquí está un ejemplo. La ISO 22002 para colombiana es 2011 y hace la apreciación que esto es idéntico a un documento de referencia que se llama la 2009. Que nosotros nos demoramos 2 años es otra cosa. ¿Sí? Eso es una discrepancia muy grande y sobre todo a escenarios de auditorías y reconocimientos internacionales. No es permisible. Y nos ha pasado así con muchas normas de nosotros. Incluso la 19.011, la de técnicas y tácticas de auditoría, en una versión cuando estábamos en la 2011, Colombia la tenía en la versión 2012. Otra vez otro año desfasado y otros criterios que estaban ambiguos. Bueno, entonces, ¿qué estaba recorriendo acá yo lentamente mientras hablaba para no confundirme? Este es el ejemplo de la ISO TS 22000, hay que conseguirlo en su versión original, en su buena traducción, etc. Y aquí podemos ver los requisitos. A ver, ¿cuáles son esos dichosos programas? ¿Qué más hay? ¿Sí? Ay, me perdona la expresión, dichosos. Dicen, sí, deben ser prácticos, deben ser flexibles, deben ser entendibles. Entonces aquí vamos a ver un panorama de cuáles son esos programas para requisitos y qué diferencia hay. Entonces, como toda norma o especificación, pues hay objetos, referencias, términos, ¿sí? ¿Dónde empiezan los requisitos? Ahí en ese cuadro. Miremos hasta dónde termina. Entonces, hay 4, está hablando de construcción y edificaciones, requisitos generales de la construcción y edificaciones, ambiente de la construcción y las edificaciones, ubicación de los establecimientos. Casi que es el similar a todos los requisitos, e incluso los PPRs del 8.2, de la norma, el diseño sanitario, la resolución 2674, si fuera el aplicable, es puro capítulo 1, dicen. Bueno, lo que pasa es que aquí es mucho más específico, es en la versión actualizada, el modelo técnico, ¿correcto? Listo, entonces, miremos el 5. Sigue hablando ya de la distribución, los interiores, el edificio, las instalaciones, el espacio de trabajo, ¿sí? Cómo se adecuó. Entonces, todo lo demás es qué cercanías tiene, en dónde se ubicó, que no esté cerca a focos, que si está cerca a un río, que si no pavimentó la calle, etc. ¿Sí? Ya son todos esos aspectos internos de la infraestructura, la condición de la instalación, calidad de techo, si tiene angeos, si no tiene angeos, si puso tubos, si no puso tubos, etc. Requisitos generales, el diseño, no es cualquier diseño, hablan del diseño sanitario en el lenguaje de cualquier país, que en nuestra resolución hablan de diseño sanitario, eso es el igual pero en versión súper remasterizada. Distribución, flujo de tráficos internos, y ahora sí, ¿cómo se organizó? Ya le vi que sí, que tiene buenos edificios, pero ahora, ¿por dónde sale la gente? ¿Por dónde se va la basura? ¿Por dónde se llevan el producto? Ah, eso entra por el mismo lado, ¿qué tal? ¿Sí? Ahí va a encontrar la particularidad. Mire que amplió lo de las estructuras internas y accesorios, las ubicaciones de los equipos, las instalaciones del laboratorio, no se les escapó, ahí tienen un numeral solo específicamente para esos aspectos. Todo lo que se llaman, mire que nuestra resolución tampoco era tan básica, tenía sus aspectos, lo que pasa es que aquí ya es el concepto mucho más evolucionado, instalaciones temporales, móviles, máquinas dispensadoras, mire, sí, oiga, yo no había pensado eso, pues sobre todo los alergenos no declarados, cuando los vemos,
no tenía alergenos, dice que estaba todo salvo, que lo estaba controlando, pero resulta que vamos a almorzar o nos llevan al break y estoy viendo que en la maquinita salen los paquetes de maní, la soya, la salsita, la no sé qué, y el operario consume, y esos son los famosos alérgenos no declarados que no salían de la actividad. ¿Sí? Entonces aquí involucran lo de las máquinas dispensadoras no solamente como servicio o actividad, sino también como contexto dentro de los aspectos que tenemos que declarar o reconocer como riesgos dentro de los sistemas de gestión, sobre todo en las áreas comunes. Aquí aparece, no la traducción, materiales de envase, ¿sí? En realidad es de envase, embalaje, químicos no usados, hay para todo. Entonces vamos a ver el 6, servicios, aire, agua, energía, requisitos, suministro de agua. Sí, hay cositas más específicas. Por ejemplo, aquí ya le amplían de los químicos. En el otro lado dice, los químicos adecuados para los servicios de la caldería. Acá, los químicos deben tener, ¿sí? Calidad del aire, aire comprimido. Yo voy a aburrir, estoy haciendo esto. El recorrido, la referencia, la trazabilidad práctica del contenido de una de las especificaciones técnicas solamente para que llegue la claridad o la diferenciación de la especificidad de cada especificación redundante técnica para la categoría a la que pertenezca, razón por la cual es obligatorio y como mayor recomendación dentro de esas conclusiones buscarla de uno, a estudiársela, interpretarla y aterrizarla para ese modelo, esa guía para la que me la propusieron. Porque no, aquí puede decir desagües y drenajes, pero en alimentos en general, pues yo soy la planta de envases, no es lo mismo, no tenemos esos vertimientos, no tenemos los residuos, ¿sí me van a entender? Entonces, aquí una cosa arriba es el diseño y aquí otra cosa es el diseño higiénico, tengo que interpretar por qué esa claridad, por qué esa especificación. Listo, y miren que aquí hay numeral para compras, hay un numeral para mantenimiento, hay numeral de control de los procesos, ¿sí? Ahí es donde se nos empieza a veces a pensar, ¿por qué esto es larguísimo? Digo, no, es que cada cosa tiene su requisito, tiene conciencia, le ayuda a fortalecer o aplicar el numeral que no me alcanzó en el 8.2 de la ISO 22000 y nunca se lo iba a explicar, pero sí lo tenía que cumplir, ¿sí? Bueno, habla de los convencionales, sanitización, limpieza. No existe la sanitización. Aquí aprovecho este concepto que siempre, no sé, una mala traducción es una traducción muy literal. No existe sanitización, ¿cierto? Búsquenlo y verán. Existe el saneamiento. No existe, eso es un invento de nosotros. Sanitización no existe. Existe desinfección, existe saneamiento. Sanitización no, incluso la misma norma dentro de las instrucciones dice, no es un error. Sí, no debería ser usado. Saneamiento, desinfección. ¿Listo? Control de plagas, ¿bien? Aquí están los convencionales del plan de saneamiento. Plagas, limpieza, desinfección, residuos sólidos líquidos, control del agua potable. Pero tiene sus connotaciones. Lo que le quedó pequeñito amplió muchas cosas básicas del, por ejemplo, del control de plagas. En otro lado lo ven general, que tenga dispositivos y ya. Aquí todo, erradicación, infestación, todas las etapas me las auditan, me las revisan, me las cumplen. Para eso están estos numerales, para ayudarle. Hablan del reproceso, fortalece mucho más el requisito de retiro de producto no conforme, de la norma, recuperación, etc. ¿Listo? Otro tema muy importante, muy sustancial dentro de una masterclass que tuvimos, del concepto, la interpretación del retiro, recuperación, que no es lo mismo. Bueno, entonces aquí tenemos el punto y vea que lo tiene segregado, es retiro de producto, aspectos para almacenamiento, pero lo que quería que vieran es esta partecita. Información sobre el producto y conciencia del consumidor, ahí ya empezó la particularidad, y el 18, que habla de la protección de los alimentos, biovigilancia y bioterrorismo. Para cumplir este numeral, solo este numeral,
de protección de los alimentos, biovigilancia y bioterrorismo está asociado a los conceptos que la FCC nos amplió en sus requisitos llamados Food Defense y Food Fraude y otros, ¿no? No solamente esos, pero esos son los más grandes y los más fuertes, que es por el modelo intencionado, que es por el modelo de tener una ganancia, etcétera, o dañar sencillamente la organización con otros fines no necesariamente económicos. Entonces surgen esos dos conceptos. ¿Y qué norma nos estableció? Que está por convertirse en ISO-TS. Entonces espero que alguien de los que se mantengan ahí, que espero estén bien interesados, pues me confirmen si estamos viendo que hice un cambio de pantalla y estamos viendo el escenario de esa PAS 96 y mire que 2017, ya con actualizaciones también. ¿Me confirman, por favor? ¿Estamos bien? ¿Me confirman? A ver. Muy bien, muchas gracias por la ayuda. Sí, está aquí haciendo unos arreglos. Listo, entonces, solo cumplir el 18, ojo, no se pierdan en esa transición que estábamos explicando. Entonces, claro, abre la ISO-TS que le corresponde, la categoría de la familia, que ya sabe dónde encontrarla, ya sabe dónde ubicarse en su categoría, mira la particularidad, dice, a ver, ¿qué debo cumplir y cómo lo debo cumplir? Y dentro de esa particularidad siempre hay una especificidad, y es un programa que da relevancia y mayor peso de criticidad sobre todos los programas, no quiere decir que sea el más importante, pero sí. Y en este caso, en la de alimentos es esta, la ISO-TS 22001-2009, es esta, es el numeral 18. Cumplir el numeral 18 que trae estos dos punticos, devolvámonos a ver, creo que es este, protección de los alimentos, biovigilancia, requisitos generales y algo muy específico de que debe cumplir con unos debes en controles de acceso, no me adelanto para allá, para no perderlo sobre eso. Cumplir ese numeral es aplicar toda una PAS 96, es aplicar la PAS 96, y ya la PAS 96 por sí solo, miren el concepto, miren cómo se llama, guía, no se ha convertido, es una guía, no se ha convertido en requisito, ya está en camino, para la protección y defensa de los alimentos y bebidas, por si se le olvidaba, ¿no? De ataque deliberado. Y por sí solo tiene criterios, bueno, digamos de criterios, que se van a convertir en requisitos, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a avanzar aquí, es con la barrita. Listo. Esto también creo que sí la pueden bajar, está disponible al público. Lo que sí tienen que bajar es interpretaciones o definiciones o traducciones fieles, ¿no? Fieles. De pronto si traen malas traducciones y les pueden llevar a cometer errores o imprecisiones fuertes dentro de la interpretación, las metodologías, los criterios de validación o los aspectos que realmente tenía que estar trabajando. Entonces, mire el contenido que propone. Es para que se den cuenta de la visual amplia que propone una PAS 96 y lo futuro que se va a convertir en requisitos. Entonces, declara dos aspectos importantes. Una cosa es la defensa de los alimentos y otra cosa es todo lo que es el fraude alimentario. Y habla de dos términos, las vulnerabilidades y las amenazas. Entonces ahí ya tengo que conocer muchas más cosas. Ya no hablamos de un hazard, hablamos de un TAPS, hablamos de otros aspectos básicos y así. ¿Listo? ¿A qué horas me voy a estudiar todo esto? Esa es la práctica. Entonces, ampliar o dar cumplimiento, que realmente es de gran valor agregado. Porque yo creía, cuando digo yo, me estoy hablando de una organización, de un sistema de gestión, creía que a mí nunca me iba a pasar eso. ¿Sí? Y nos damos cuenta que en esta humanidad, en estos cambios tan agresivos, malos que nos arrojaron la pandemia, malos que nos está presentando el mundo a nivel de evolución, sobre todo en inocuidad alimentaria, pues los retos han sido mucho más altos. Y hoy ninguno está exento de aspectos asociados al fraude alimentario, porque pensé que no me pasaba, y a la defensa de los alimentos, que es con condición intencionada, no necesariamente con ganancia económica. Entonces vienen estos conceptos. Pero vea que hay guía, por el momento hay guía.
no está tan desactualizada, está en la versión 2017, pero ya tiene unos cambios y unas revisiones y unos aspectos importantes. Entonces, ese es el contexto. ¿Qué quiere decir? Sin poner sobrio el panorama, pues es tarea, pero son tareas de criterios técnicos muy específicos, muy fuertes, muy particulares, a conocerse mejor sobre la organización, a ponerse ese reto y obviamente a establecer programas operacionales muy específicos, muy necesarios, muy ajustados a nuestro modelo de sistema de gestión y pues en ese orden poder sacar básicamente el valor agregado que debió haber tenido dentro del contexto pues los programas prerequisito operacionales y los convencionales dentro de ese modelo. Entonces, esa es básicamente, claro, es una introducción bastante grande al concepto de los programas prerequisito operacionales para que se aterricen mucho más técnicamente a este modelo de sistema de gestión en el lugar o en la fase en la que se encuentren. Me explico, es que yo apenas voy en PPH. Vamos para allá. Aún así, tiene que reconocer los programas prerequisito convencionales y los actualizados. ¿Sí? No puede quedar en una tarea básica. Es que hoy ya voy en HASA, mayor razón. Los programas prerequisito convencionales, los programas prerequisito operacionales que le arroja todo el modelo del sistema HASA y los específicos de los que va para allá, sin haber llegado a ser una FSC, sin haber llegado a ser un modelo de sistema de gestión de una ISO 22000. Con mayor razón y mayor consistencia y concordancia, una ISO 22000 y más y su camino es una FSC, donde ahí sí van a reconocer bajo un criterio que tiene programas prerequisitos operacionales muy particulares, una ISO 22 funcionando y unos requisitos adicionales muy propios que ninguna de las otras normas ha abarcado y que se les reconoce dentro de esa certificación. Y ese es el concepto que teníamos para regalarles el día de hoy. Hoy fue más historia, fue más charla consecuente, rayamos poco, pero espero que ese mapa conceptual que necesita para el entendimiento de la interpretación en cada uno de los pasos, pues haya valido y se haya interpretado de manera consecuente y técnica para sus tareas y sus responsabilidades asignadas. Listo, me cuentan si hay preguntas, inquietudes o comentarios y si no, ha sido todo por el día de hoy para nuestra sesión planificada. Muchísimas gracias. Cuéntenme si tienen inquietudes, preguntas, opiniones. Todo es bienvenido. Todo nos ayuda, todo nos retroalimenta. Si tienen solicitudes, también son bienvenidas y miramos si por este lado se las podemos confirmar o solucionar, pues lo haremos. Si no, los enviaremos al canal indicado. Muchas gracias. Ahí están contándonos. Muchas gracias. Cuéntenos, inquietudes, preguntas, ¿todo claro? ¿Algún aspecto que quieran proponer? Y si no, muy buenas noches para todos. Gracias. Vamos a activar. Gracias, muy bien, muchas gracias.